Igual 71 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Al día siguiente, la Orden Jedi reunió el despliegue del personal. Para facilitar una mejor cooperación con el comandante Kote, Qui-Gon y su aprendiz recibieron instrucciones de dirigirse a Kalee tras completar su misión. Al escuchar este acuerdo, el comandante Kote supo que era obra del gran maestro Yoda, pero aún necesitaba regresar a Vadir para llevar algo de comida y recursos básicos al pueblo Kaili. Spider y su escuadrón estaban estacionados en el edificio del consejo, mientras Neal y el comandante Kote regresaron a Vadir para verificar el entrenamiento del pueblo Kaili. Dentro del campamento militar del pueblo Kaili, los mandalorianos los entrenaban. El pueblo Kaili consideraba al comandante Kote un dios, un salvador que los liberaría de la esclavitud del pueblo Uk. Los mandalorianos eran vistos como mensajeros del dios, enseñándoles a resistir. Después del entrenamiento, los mandalorianos también enseñaron a los Kaili el idioma mandaloriano para que al menos pudieran comunicarse. Después de casi 2 meses de instrucción, prácticamente habían completado sus lecciones. Mensajero divino, ¿cuándo regresaremos a Kalee? ¿Nuestra gente espera nuestro regreso?, preguntó un Kailien mandaloriano, arrodillándose ante un capitán mandaloriano. Aunque todos los mandalorianos les prohibieron hacerlo, fue inútil. Los Kaili eran demasiado testarudos, pues creían que los mensajeros divinos debían ser respetados y no tratados como iguales, sino desde una posición inferior. El comandante Kote ha enviado un mensaje, ¿qué es lo que usted considera que dijo el dios, para que abordemos los barcos ahora y nos preparamos para partir hacia Kalee?, le dijo el capitán. Siguiendo las instrucciones del dios, le comunicaré a mi pueblo esta buena noticia, dijo el Kaili, todavía arrodillado, mientras regresaba para informar a sus compañeros de tribu. El pueblo Kaili comenzó su danza primitiva, con las palabras comandante Kote y Mandalore apareciendo frecuentemente en sus cantos. El comandante Kote llegó al campamento militar del pueblo Kaili. Al verlo, todos los Kaili se arrodillaron en el suelo, inclinándose ante el dios que los salvó. «Guau, antes no era tan grave. Levántate». El comandante Kote estaba estupefacto. ¿Cómo había llegado a tal extremo en tan solo 10 días, de no ser tan grave a estar arrodillado en el suelo así? ¿Qué les enseñaban exactamente? ¿No les estaban enseñando solo el idioma mandaloriano y cómo usar armas y equipo? El capitán a cargo de esta zona saludó al comandante Kote. Como puede ver, comandante, ya los consideran dioses a usted y a todos los mandalorianos. Aunque intentemos corregirlos, es imposible hacerles cambiar de opinión, dijo con impotencia. Olvídalo, déjalo estar. Llévense a todos a bordo del Hyperion. Solo necesitamos una compañía propia, porque esta vez no es por la guerra, sino por la paz. Vamos a enseñarle al pueblo Kaili a reclamar todo lo que les pertenece, le dijo el comandante Kote al capitán que estaba a su lado. La gente de Kaili abordó la nave con armas proporcionadas por los mandalorianos. Salid, dirígete a Kalee, le dijo el comandante Kote a su ayudante. Pero comandante, no tenemos las coordenadas del mapa estelar de Kalee, dijo el ayudante, revelando algo vergonzoso para ambos, ya que el comandante Kote también había olvidado pedir la ubicación del mapa estelar. Así que no tuvo más remedio que enviarle una comunicación a Obi-Wan. Obi-Wan, tú y el gran maestro. ¿Ya llegó Qui-Gon a Kalee?, preguntó torpemente el comandante Kote. Acabamos de terminar nuestra última misión y estamos a punto de entrar al hiperespacio para Kalee. ¿Qué ocurre? Obi-Wan no entendía por qué era necesario discutir algo ahora en lugar de cara a cara. ¿Sabes? Olvidé traer el mapa estelar, así que no puedo partir ahora, dijo el comandante Kote. ¿Dónde están tu coraje y decisión de antes? ¿Por qué te has vuelto así de repente, incluso cometiendo un error tan pequeño? ¡Ay, el mapa estelar ha sido enviado! Se preguntó Obi-Wan, preguntándose a dónde habría ido el viejo comandante Kote. Tras finalizar la comunicación, el comandante Kote también se dio cuenta de que ahora parecía algo indeciso y melancólico, a diferencia de antes. Se preguntó por qué. El ayudante introdujo las coordenadas del mapa estelar y entraron al hiperespacio, iniciando su viaje a Kalee. El comandante Kote, mientras tanto, meditaba en su habitación. Necesitaba equilibrar su poder y reencontrarse con su verdadero yo. En su meditación, parecía ver el futuro.
Sidious personalmente guió a la gente para limpiar toda la galaxia, todos se convirtieron en esclavos de Sidious y los Sig resucitaron en la galaxia, y Sidious logró la inmortalidad. Por otro lado, había un futuro hermoso en el que todos tuvieron un buen final, la Orden Jedi no fue destruida, Sidious fue aniquilado directamente, los Sith se extinguieron, el Imperio no se desarrolló y la galaxia marcó el comienzo de un futuro hermoso. Pero el comandante Cote sabía que todo era una ilusión. No quería este final. Necesitaba ver su verdadero yo. Ahora su poder del lado oscuro era más fuerte, pero se había vuelto indeciso, mientras que cuando su lado luminoso era fuerte, era más despiadado y poderoso. ¿Por qué? Necesitaba equilibrar su poder y permanecer neutral, sin inclinarse hacia ningún lado. Además, según la propia opinión del comandante Cote, se había convertido en un individuo contradictorio. Poseer energía psiónica le otorgaba un poder superior al de cualquier otra persona en este universo. Podía cambiar el mundo con un solo gesto, incluso influyendo en el universo. Pero su corazón no era tan fuerte. Siempre se reprime, temeroso de herir a otros. Tras completar esta misión, necesitaba liberarse, exiliarse y desatar libremente su poder en un planeta deshabitado. Después de un día de viaje, Obi-Wan y su aprendiz llegaron al dominio estelar exterior de Kalee un paso adelante. En Kalee, en un templo forestal, los Kaili portaban lanzas y escudos. Solo los tiradores más precisos de la tribu podían usar lanzadores de proyectiles y rifles cerca del borde exterior. Los Kaili usaban armas completamente antiguas para luchar contra los Yandi, una civilización que ya era una civilización espacial. «¡Corran, viene la gente Uk!», gritó un niño Kaili, mirando a los droides buitre que zumbaban en el cielo. Al escuchar los gritos, los guerreros de élite Kaili sacaron las mejores armas de toda la tribu, los rifles cerca del borde exterior, y dispararon a los droides buitre en el cielo, mientras un flujo interminable de gente Yamri salía corriendo del bosque al suelo. «Atrapen a estos tipos. Son nuestros esclavos, nuestra propiedad». Miles de Yamri atacaron a una tribu Kaili de decenas de miles de personas. Los Kaili apenas resistieron, y sus hijos fueron protegidos y enviados a otras tribus. Cuando otras tribus se enteraron, Ilar Khan, la tribu más fuerte de Ciudad Kalee, lideró a la gente para ayudar a esta tribu Kaili. Como el Kaili más poderoso, Kimaenja y Ilar podía enfrentarse él solo a 3 o 4 Yandi, pero esto no era suficiente. Los droides buitre en el cielo seguían causando estragos, y los Yamri en tierra mataban brutalmente a los Kaili. Después de todo, las armas de los Yamri eran muchísimo más avanzadas que las de los Kaili. En tan solo 3 horas, otra tribu Kaili fue capturada por el pueblo Yandi, y todos los restantes serían tratados como esclavos. Incluso destruyeron el templo del pueblo Kaili como castigo. Maldita sea, estos tipos son cada vez más numerosos. Necesito más guerreros excelentes, dijo Ilar abatido tras la derrota. No te preocupes, Ilar, cada vez más de nuestra gente se une a nosotros. Pronto, bajo tu guía, ganaremos la guerra, consoló Ronderul Kumar, la guerrera Kaili, solo superada por Ilar, a su mejor amiga. Mataré a estos Yamri que nos invadieron. Recibirán su merecido. Ilar ajustó rápidamente sus emociones. Sí, así es. Recuperaremos todo lo que nos pertenece, dijo Kumar, inclinándose junto a Ilar. Obi-Wan miró por la ventana las naves espaciales en los afueras de Kalee y un carguero clase Lucreul contratado por la Federación de Comercio, que sirvió como base de operaciones avanzadas para el ataque a Kalee. Todo el sistema estaba bajo la colonización ilegal del pueblo Yandi, y algunos planetas, incluso aquellos registrados por la República como poseedores de otras formas de vida inteligente, fueron invadidos por ellos. Maestro, ¿acaso la República no sabe nada de esto? Siguen atacando. Obi-Wan observó a los arrogantes Yamri. Qui-Gon observó las naves de guerra del pueblo Yamri. Quizás lo sepan, pero no lo dirán hasta que sus intereses estén involucrados, porque no les concierne. Obi-Wan estaba algo decepcionado. No podía creer que tanta gente en la República actual fuera así, ignorando por completo a quienes violaban la Constitución Galáctica. Se debía a que el pueblo Yamri tenía fuertes lazos con la Federación de Comercio dentro de la República. Vayamos primero a la nave y digámosles que cesen el fuego. La gente no debería ser sacrificada. Qui-Gon también suspiró. Incluso los Jedi a veces se sentían impotentes. Al acercarse al carguero clase Lucreulk, el pueblo Yamri envió una comunicación en tiempo real. Bienvenidos, embajadores de la República.
Por favor, estacionen en el hangar 1. Obi-Wan pilotó el crucero clase consular de la República hasta el hangar 1, donde muchos Yamri estaban inspeccionando los droides buitre en busca de daños y reparando algunos droides buitre que habían sido atacados en las secciones del rotor de cola. Parece que acaban de terminar un ataque, le susurró a Obi-Wan a Qui-Gon que estaba a su lado. No les avises todavía. Vemos si atendemos la exigencia de la República de un alto el fuego, y luego investigaremos cómo empezó el conflicto, le susurró Qui-Gon a Obi-Wan, ya que estaban en territorio enemigo. Un recepcionista Yamri se acercó. Embajadores, por favor, vengan por aquí. Los condujeron a la sala de recepción. Por favor, esperen, el comandante estará ahí enseguida. El recepcionista Yamri les pidió que esperaran mientras él iba a llamar al comandante, quien también era el capitán del carguero. Al poco rato, una criatura verde, parecida a una mantis, de casi 3 metros de altura, entró desde el exterior. Bienvenidos, representantes. Soy Cassius Itman, y soy el capitán de este indomable. Les doy la bienvenida en nombre del gobierno de Yamri. ¿Puedo preguntar qué los trae por aquí? Claramente, el capitán Cassius estaba fingiendo ignorancia, como si no estuviera al tanto de la decisión del consejo. Si aún no ha recibido noticias de sus representantes, se las haremos llegar. La República ordena al gobierno de Yamri que cese el fuego y detenga su invasión ilegal. Obi-Wan miró al enorme monstruo que tenía delante. ¿Invasión ilegal? Creo que no lo entienden, embajadores. El capitán Cassius repitió lo dicho en la reunión anterior del consejo y afirmó que no había recibido notificación de su representante. Pues ya lo has hecho. Detén la invasión de inmediato. Obi-Wan golpea la mesa con la mano. No seas impulsivo, Obi-Wan. Recuerda lo que te dije. Qui-Gon calmó a Obi-Wan. Capitán Cassius, la República espera que usted y el pueblo Kaili puedan sentarse a discutir este asunto, con la Orden Jedi y los miembros del Consejo investigando el conflicto. ¿Qué opinas? Qui-Gon expresó su propósito, hablándole con calma a Cassius. Al ver que ambos Jedi hablaban de esa manera, Cassius no tuvo más remedio que aceptar cesar el ataque y negociar con el pueblo Kaili. De hecho, Capitán Cassius, usted es un líder sabio, elogió Qui-Gon, luego llevó a Obi-Wan de regreso a su nave, preparándose para dirigirse a las tribus del pueblo Kaili para encontrar a su jefe o señor de la guerra más representativo. Volando sobre el hemisferio occidental de Kalee, observaron las distintas aldeas, que en su mayoría emitían humo negro, y no se veía gente Kaili en las aldeas, solo algunas personas Yamri buscando gente Kaili y recolectando recursos. Con todo el hemisferio occidental caído, Obi-Wan y Qui-Gon no tuvieron más remedio que dirigirse al hemisferio oriental para encontrar la tribu más fuerte allí. En un bosque, se ubicaron múltiples templos, y el terreno estaba poblado en su totalidad por gente Kaili, con incluso un aeropuerto en la parte superior de uno de los templos. Esta debe ser la tribu más fuerte del pueblo Kaili. Basándonos en la densidad de los edificios, se estima que aquí viven decenas de millones de Kaili. Obi-Wan observó la densa población de Kaili que se extendía hacia abajo. Detengámonos primero en la capa más externa. Necesitamos comprender la situación aquí. Qui-Gon ideó este plan primero. Como no hicieron ningún intento de ocultarse, la gente Kaili en tierra vio el crucero de la República, pero no sabían si era otro ataque de la gente Uk, por lo que rápidamente comenzaron a esconderse. Dentro del templo más grande, las tropas de Hilar también detectaron la llegada del crucero, pero Hilar, quien había oído de su bisabuela cómo eran las naves de la República cuando era joven, sabía que era una nave de la República. Supuso que debían haber venido a Kalee por algo, ya que la nave no mostraba señales de haber sido atacada. Envía un Baltar a buscarlos y traerlos aquí. Hilar, sentado en el trono, ordenó a Sawyer Rake, uno de los 8 grandes Khan, que enviara a uno de sus Baltar a buscar a Obi-Wan y Qui-Gon. Sí, Gran Khan. Sawyer Rake tomó la orden y envió a casi 10.000 personas a buscar a personas que no fueran Kaili en la ciudad. Qui-Gon guió a Obi-Wan hacia la ciudad. Toda la ciudad se expandía estratificadamente desde los templos centrales. Los habitantes de la capa más externa eran, sin duda, refugiados recientes, expulsados de sus hogares por el pueblo yamrio que huían hacia aquí. Muchos de ellos incluso se morían de hambre y lucían demacrados. Una de las principales fuentes de alimento del pueblo Kaili era la caza, pero la llegada del pueblo Yamri lo cambió todo por completo. Ahora, tenían suerte de poder comer incluso fruta.
El nivel de cultivo del pueblo Kaili podría decirse que era muy bajo. Ya era suficiente si lograban alimentar a unos pocos millones de personas, por no hablar de casi 100 millones de Kaili. No hay ninguna civilización aquí. Obi-Wan miró a esta gente Kaili. Así que estamos aquí para ayudarte, pero si regresamos a la República, esta gente morirá de todos los modos. Para resolver este problema de fondo, la Orden Jedi sola no puede hacerlo. Así que solo podemos confiar en Kort y esos planetas benévolos del universo para ayudarte. Qui-Gon tampoco podía cambiar estas cosas. Él era solo un caballero Jedi. Obi-Wan incluso creía que la Orden Jedi no podía cambiarlo todo. Aunque mediaron desesperadamente en las disputas de la galaxia, animando a la gente a hacer el bien, siempre había personas incontables haciendo cosas peores, convirtiendo a los esfuerzos de los Jedi en vano. Se sentía exhausto. Deseaba haber quedado en Mandalore. Escapar también parecía una buena opción. Debería hablar con Kort. Que él, aunque joven pero de mente muy madura, lo guía. Hablando con el gran maestro. Qui-Gon no serviría de mucho. Probablemente él también tenía estas preocupaciones, así que era mejor no molestarlo. Al igual que Obi-Wan y el gran maestro Qui-Gon estaban investigando en la ciudad más grande de Calais, la Hyperion de Cote y su flota finalmente llegaron a las afueras de Calais. El capitán Carius se puso inmediatamente nervioso al ver una flota desconocida en las afueras de Calais, temiendo que fueran las fuerzas judiciales de la República que venían a eliminarlos, por lo que rápidamente envió una solicitud de comunicación. Hola, soy el capitán Carius Hitman, de los Indomables del pueblo Yamri. ¿Puedo preguntar por qué su flota ha llegado al sistema que controlamos? El capitán Carius miró a Cote, que estaba frente a él, temblando de miedo. Hola, capitán Carius. Soy el capitán Cote Vizsla del Hyperion. Me contrataron los Kaili para brindar ayuda humanitaria, y también soy el concejal Cote, quien criticó a los Yamri en el consejo. Cote se presentó brevemente, dejando saber a la otra parte quién era, ya que no podía dejar que alguien muriera sin saberlo. Esta vez, Carius quedó realmente impactado. Había oído el nombre y los antecedentes de este sujeto por su representante, e incluso podría decirse que Cote era el mayor obstáculo para este ataque. Después de todo, si no fuera por él, su ejército ya habría tomado el control de todo Calais. Todo el hemisferio occidental ya estaba en sus manos, pero este Mandalore entrometido tenía que aparecer. Incluso la cooperación de su lado con la Federación de Comercio casi fracasó, pero afortunadamente, después de otorgar más puntos de crédito, las naves de la Federación de Comercio no se retiraron. Así que usted es el concejal Cote. Ya hemos cesado nuestro ataque contra el pueblo Kaili, y el embajador Jedi de la República ha venido a investigar, y nos estamos preparando para negociar con él, relató Carius la conversación que acababa de tener con Obi-Wan y los demás. Entiendo. Así que solo estamos aquí para brindar ayuda humanitaria y supervisar el asunto en todo momento, así que no tienen de qué preocuparse, entusiasma Cote. Después de todo, Obi-Wan y los demás actuaron demasiado rápido. Originalmente había planeado abordar su nave y hablar. Cote finalizó la comunicación y la flota se dirigió inmediatamente hacia la superficie de Calais, preparándose para entregar los suministros y alimentos traídos a la gente local Kaili. Neal, ¿cuál es la ciudad más grande de tu gente Kaili? Iremos allí directamente, le preguntó Cote a Neal que estaba a su lado, ya que contar con una guía local era lo mejor. Calais City está al este, pero solo he oído hablar de ella a adultos, nunca he estado allí. Escuché que es un lugar donde residen los dioses, la patria de todos los Kaili, dijo Neal con nostalgia. ¿Un lugar donde residen los dioses, eh? Ojalá existieran de verdad, ordenó Cote a su ayudante que se dirigiera a Ciudad Calais, en el hemisferio oriental. Mientras tanto, dentro de Ciudad Calais, Obi-Wan y el gran maestro Qui-Gon estaban interrogando al pueblo Kaili sobre la verdad de la invasión del pueblo Yamri, y rápidamente obtuvieron una imagen completa de los acontecimientos. Hace más de 10 años, el pueblo Yamri descubrió a Calais y comenzó a comerciar con el pueblo Kaili bajo la apariencia de comercio cooperativo. Tras intercambiar los recursos de Calais, una noche, repentinamente, afirmaron que el pueblo Kaili había atacado a los soldados Yamri. Posteriormente, como si estuvieran preparados, muchos robots aparecieron en el cielo y los atacaron. En menos de 5 años, ocuparon todo el hemisferio occidental.
Sin embargo, debido a la superioridad poblacional y armamentística del hemisferio oriental, resistieron temporalmente al pueblo Yamri y, bajo el liderazgo de dos semidioses, incluso pudieron lanzar contraataques ocasionales. Pero el pueblo Yamri detuvo su avance hacia el hemisferio oriental y comenzó a saquear todos los recursos y al pueblo Kaili en el hemisferio occidental. Sin embargo, hace 2 meses, reanudaron su ofensiva, incluso con mayor intensidad que antes. Entonces, el pueblo Yamri afirmó que el pueblo Kaili los atacó, lo que provocó un rápido contraataque que también se apoderó de todo el hemisferio occidental, que luego comenzó a integrar y vender. Obi-Wan entendió el panorama completo de la situación y supo que este era un viejo movimiento en la galaxia, ya que muchos planetas similares habían sido invadidos bajo tales pretextos antes. Gran maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Informar al consejo? Preguntó Obi-Wan. Primero ve a informar al consejo, yo continuaré investigando. Qui-Gon se quedó para reunir más pruebas y planeó hablar con sus gobernantes actuales en el templo. Al regresar a la nave, Obi-Wan vio la Hyperion en el cielo. Esto. Sube aquí. Le comunicó Obi-Wan a Cote. Cote también estacionó el Hyperion en las afueras del bosque, mientras que las otras naves de transporte Hercúleas estaban estacionadas más cerca de la ciudad. Los Kaili, al ver una nave tan grande, incluso olvidaron esconderse, pues simplemente estaba más allá de su capacidad de resistencia. Hilar, en el templo, al ver una nave tan enorme, incluso pareció rendirse, pero afortunadamente no los atacó, y respiró aliviado. Rápido, yo personalmente guiaré a la gente para dar la bienvenida a los estimados invitados de otros planetas. Hilar dirigió de inmediato un ejército de decenas de millas hacia el círculo exterior del bosque. En ese momento, Cote ya había desembarcado con su gente, y los Kaili, regresando a Kalee, besaron el suelo bajo sus pies y se arrodillaron en adoración hacia el templo distante. La gente de Mandalore comenzó a explorar los alrededores, listos para proteger a Cote si quiriera algún peligro. ¿Esta es la ciudad de Kalee? Cote miró la ciudad, que a lo lejos era indistinguible de un campo de refugiados. Originalmente no era así, se acercó Obi-Wan. Según el pueblo Kaili, esta es su ciudad sagrada, igual que el templo de la Orden Jedi en Coruscant, explicó. Entonces parece que el ataque del pueblo Yamri los obligó a encogerse a los pies de sus dioses. Cote negó con la cabeza. Descargad toda la comida. Gritó hacia las 20 posiciones de clase Hercúlea. Jabba, tú lidera a los Kaili en la distribución de alimentos. Esto debería bastarles para comer unos días, pero asegúrate de que no haya estampidas ni saqueos. Hazles saber a los Kaili quién les está tendiendo una mano, le dijo Cote al comandante de la compañía que estaba a su lado. Entendido, comandante. Las armas en nuestras manos les harán entender, asintió Jabba y vio a los Kaili desde Mandalore a distribuir comida. Al oír esto, inmediatamente se arrodillaron y comenzaron a hacerle reverencias a Cote. Cote no lo soportó y los instó a distribuir la comida rápidamente. ¿Es tan buena la producción de alimentos de Vadir? Obi-Wan se acercó y preguntó. Sí, ahora toda la producción de Vadir es suficiente para alimentar a la gente de todo el sistema mandaloriano y el sistema Kyber, y se exporta aún más anualmente, porque la gente de Vadir solo cultiva y lucha. Si no los dejas luchar, no les queda más remedio que cultivar, dijo Cote con impotencia. Entonces, ¿no está todo el planeta cubierto de campos? Preguntó Obi-Wan. No, solo un continente está totalmente cultivado y gestionado íntegramente por robots. Ahora, la gente ni siquiera necesita cultivar personalmente, rió Cote, pensando en los ociosos residentes de Vadir. Si toda la galaxia fuera así, sería maravillosa, dijo Obi-Wan con un dejo de tristeza. Al notar que Obi-Wan estaba de mal humor, Cote preguntó rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en mi prima? Han pasado 3 años, ¿verdad? No fuiste a verla la última vez que fuiste a Vadir. Bromeó Cote. ¿De qué tonterías estás hablando? Claro que fui. Las palabras de Cote rompieron de inmediato el ánimo de Obi-Wan, que ya no estaba tan deprimido. Sé lo que estás pensando. Mientras estemos cambiando, eso es todo lo que importa. No pienses demasiado, dijo Cote de arrepentido, serio otra vez. Es muy difícil aceptar lo rápido que cambias de humor. Obi-Wan también estaba un poco indefenso. ¿Qué demonios pasaba por la cabeza de ese chico? Es innato, no se puede evitar, se encogió de hombros Cote con impotencia. En ese momento, el ejército de Kaili ya se había acercado a las afueras de la ciudad.
Localizaron a Kote y a su gente y los rodearon desde afuera. Pero Kote y Obi-Wan seguían charlando tranquilamente. Dices que tu poder del lado oscuro es más fuerte ahora, pero eres propenso a la indecisión. No me hagas reír. Obi-Wan parecía estar escuchando una chiste. Hablo en serio, si no me crees, siéntelo tú mismo. Kote colocó la mano de Obi-Wan sobre su hombro. Obi-Wan lo sintió y, de hecho, incluso con un poder del lado oscuro más fuerte, no se había vuelto extremista ni había cambiado de ninguna otra manera. ¿Por qué es esto, y por qué tu poder del lado oscuro es tan fuerte? Obi-Wan retiró la mano, receloso de Kote. Puedo cambiar mi poder a voluntad, así de fácil. Kote imaginó cosas hermosas, y su poder se transformó directamente en un lado luminoso aún más poderoso. Recuerde este dominio web para obtener las mejores novelas taiwanesas. Obi-Wan sintió todo esto. Era simplemente imposible. Nunca se había oído algo así. ¿Había ocurrido algo así en la historia de la Orden Jedi? Cambiando libremente su lado luminoso y su lado oscuro, ¿qué era exactamente? Obi-Wan no estaba seguro, pero actualmente, Kote era su amigo, así que hizo una pregunta importante para todos. ¿Eres un Sith o un Jedi, Kote? Solo pertenezco a Mandalore, y solo a mí mismo. Soy simplemente un usuario de la fuerza, no estoy afiliado a ningún bando, respondió Kote con naturalidad. Eso me tranquiliza un poco. Obi-Wan estaba indefenso. Después de todo, la Orden Jedi no había retenido a Kote en aquel entonces, y ahora nadie podía interferir en sus decisiones. En ese momento, el comandante Jabba se acercó. Comandante, los nativos de Kalee se han reunido. Han detenido la distribución de alimentos. Que venga su jefe de clan o gran maestro. Mantengan a todos los demás afuera por ahora. Por la seguridad del pueblo, Kote solo permitió la entrada al líder de mayor rango. En las afueras, el pueblo Kaili entrenado por los mandalorianos y esa compañía de mandalorianos se enfrentaron a los guerreros Kaili locales, ambos bandos apuntándose con armas. ¿Por qué ayudan a estos forasteros? Un guerrero Kaili levantó su arco y flecha hacia los Kaili del otro lado. No, compatriotas, hemos vuelto para ayudarlos. Los dioses han descendido. Ha venido a ayudarnos, a los Kaili. Gritaron los Kaili entrenados por los mandalorianos. Kalee solo tiene dos semidioses, Gran Khan y Lari Khan Kumar. Todos quieren esclavizarnos. Los guerreros Kaili desmintieron por completas las afirmaciones de la oposición, pues 8 Khans lideraban actualmente al pueblo Kaili. Al ver a estos compatriotas testarudos, el pueblo Kaili mandaloriano se sintió impotente, pero quería que el otro bando aceptara seguir distribuyendo comida. No lo entienden, pero al menos déjenos darles la comida a nuestros compatriotas. No, todo esto es material estratégico y debe ser distribuido uniformemente por el Gran Khan, respondió el otro lado. En ese momento, Jabba, después de recibir el mensaje de Kote, se acercó y le dijo al traductor Kaili que pidiera a su jefe o líder de clan que se acercara y hablara. Los Kaili asintieron, indicando comprensión. Dile a tu Khan que salga. El dios quiere hablar con él a solas. El traductor de Kaili transmitió las palabras de Jabba. Pero el otro bando se opuso rotundamente y gritó. Esto es imposible. Sin embargo, un Kaili, más alto que los demás, salió y lo tranquilizó. No pasa nada, creo que no nos hará daño. Era claramente el Gran Khan Kaili, Kieman Hilar. Está bien, Gran Khan. El Balta se retiró, pero mantuvo la mirada fija en todos los que estaban al otro lado. Tú debes ser el Gran Khan. Ven conmigo, te llevarás a conocer al dios. El Kaili, que hacía de traductor, se acercó y guió a Hilar. Hilar le siguió de cerca y le preguntó lo que quería saber. ¿Por qué los llamáis dios y mensajero de Dios? El Kaili que estaba al frente respondió rápidamente a su pregunta. Porque apareció cuando más se necesitaba la manifestación de Dios, nos enseñaron a proteger nuestra patria e incluso les dieron comida gratis a nuestros compatriotas Kaili. ¿Acaso no es eso un dios? Al escuchar la explicación de su compatriota, Hilar comprendió. Era como si la gente creyera que él y Kumar eran la reencarnación de deidades, las semidioses de su época. Pronto, Hilar vio a Obi-Wan y Kote sentados en una mesa y sillas improvisadas, bebiendo té. Al ver acercarse al líder oponente, los dos se pusieron de pie y asintieron, mostrando amabilidad. Saludos, invitados de un planeta lejano. Soy Kieman Hilar, el actual Gran Khan de Kalee. Gracias por salvar a mis compatriotas e incluso por traernos comida. Hilar habló primero, expresando su gratitud.
Traducción proporcionada en todo momento. Kote hizo un gesto con la mano. Soy Kote Vizsla. Todo esto es voluntad de la fuerza, por eso, casualmente, salvé a tus compatriotas. Luego les ofrecieron una taza de té, una especialidad de Valir. Hilar tomó un sorbo, indicando que estaba bastante bueno. Soy Obi-Wan Kenobi. Tanto yo como esta persona a mi lado somos enviados especiales de la República para investigar y mediar en el conflicto entre el pueblo Yamri y el pueblo Kaili. Obi-Wan habló, mucho más rápido que el gran maestro. Qui-Gon va al templo. También adiviné el propósito de su visita, pero no podemos hacer los pasos con ellos. Han invadido nuestra tierra y esclavizado a mi pueblo. Esto no se puede acabar con un alto el fuego. Es una venganza de sangre. Aunque había adivinado su propósito, Hilar no pudo aceptarlo al oírlo decirlo. Entonces negocia con ellos. La República está aquí para mediar en este asunto, le dijo Obi-Wan a Hilar. Pero primero deben devolvernos todas las tierras y los recursos. Esa es la actitud para negociar, no que la República tome partido. Les dijo Hilar a los dos. Pero tú no eres rival para ellos, lo persuadió Obi-Wan con mucho esfuerzo. Esa es nuestra estrategia. Ahora, el ejército, la gente y los recursos están en mis manos. Incluso tengo 1.000.000 de tropas. Hilar le contó a Obi-Wan su estrategia. ¿Quieres decir que todas las retiradas anteriores fueron solo un medio para reunir a tu ejército y gente? Kote se sintió un poco inquieto al oír esto. Esta es una estrategia para la victoria de todo el pueblo Kaili. Concentrar el poder conducir al triunfo, afirmó Hilar con naturalidad. Eso tiene mucho sentido, pero no me gusta. No lo traduzcas, le dijo Kote al traductor que estaba a su lado. Al escuchar las palabras de Hilar, el traductor de Kaili se sintió algo angustiado. Por estas razones, cientos de millones de Kaili fueron esclavizados y traficados. Además, la comida que trajiste debería ser distribuida equitativamente por nosotros. Ahora, deberíamos entrenar a más tropas, no darles comida. Simplemente déjenlas vivir, pero no demasiado bien. Supongo que, como político, lo entenderás, ¿verdad? Dijo Hilar con naturalidad. Kote ascendiendo, preparándose para que la gente de Kaili compre este lote de grano. La comida gratuita había desaparecido, mientras Obi-Wan apretaba los puños con fuerza, con ganas de golpearlo. Tienes razón, pero como político, he cambiado de opinión. Ya no hay comida gratis. Si la quieres, debes intercambiarla por tus bienes más preciados. Kote observó la actitud del otro partido y sintió que con un líder así, incluso si el pueblo Kaili ganara, solo causaría un caos aún mayor. Tú. Estás faltando a tu palabra. ¿No es esto ayuda de la República? Hilar pensó que los continuos asentimientos de Kote significaban que estaba de acuerdo, pero no esperaba que de repente faltara a su palabra. No, la República no tiene tiempo para tu lugar atrasado y empobrecido que ni siquiera puede pagar impuestos. Si no hubiera querido ayudar a la gente de Kaili, todavía estarían bajo ataque. ¿Y de verdad crees que soy alguien fácil de intimidar? Kote quería estallar de risa. Se creía muy listo. ¿Qué dijiste? Hilar estaba un poco molesto. Había pensado que la otra persona era un pusilánime. Supongo que un patán como tú no me conoce, dijo Kote, poniéndose de pie, con su figura de casi 2 metros mirando a Hilar. Entonces, permíteme presentarme formalmente. Estás ante el comandante de la policía de Mandalore, presidente de la Compañía Libre de Mandalore, presidente de la Compañía de Astilleros Vadir, gobernador del sector mandaloriano, Sistema Zambar, y Vadir, jefe de clan del clan más fuerte de Mandalore, y el renombrado Kote Vizsla del sector Mandalore. Estos son solo algunos de mis títulos. Claro, puede que no sepas qué es Mandalore, Kote levantó 5 dedos. Estos son 5, lo que significa que Mandalore solo necesitaría 5 horas para conquistar todo el planeta si quisiera invadir Kalea. Y mi mediación se debe simplemente a mis nobles ideales personales y a la lamentable situación del pueblo Kaili. Así que esto es compasión, y una persona como usted está completamente indigna de ser líder del pueblo Kaili. Kote hizo un gesto para irse, despidiéndolo. Obi-Wan sintió un suspiro de alivio cuando Kote recitó una serie de nombres. Después de todo, él tampoco podía soportar ese tipo. Pero su misión era mediar, así que ¿cómo podrían mediar ahora? ¿Qué hacemos? ¿Aún podemos mediar? Preguntó Obi-Wan. Sí, porque antes de que la República ataque realmente al pueblo Yamri o al pueblo Kaili, alguno de ellos no podrá quedarse de brazos cruzados. Solo hay 2 opciones.
Guerra de gran escala o negociaciones cara a cara, opinó Kote. Espero que no haya otra pelea, suspiró Obi-Wan. En este momento, el gran maestro Qui-Gon también llegó al templo. Tras revelar su identidad, los guardias del pueblo Kaili lo condujeron ante el segundo al mando del pueblo Kaili, Rondro Uliji Kumar. Hola, Gran Khan, soy Qui-Gon Jinn, enviado por el Senado de la República para mediar e investigar la verdad detrás de la guerra, dijo Qui-Gon mucho más respetuoso que los otros dos. Hola, embajador de la República. Soy Rondro Uliji Kumar, puede llamarme Kumar. Respecto a la mediación que mencionó, el Gran Khan ya fue a discutirla con sus compañeros. Sin embargo, sigo dispuesto a dialogar cara a cara con ellos para entender por qué quieren invadirnos. Kumar se mostró más accesible y abierto que Hilar. Entonces las buenas noticias deberían llegar pronto, ya que creo que el Gran Khan es tan abierto de mente como tú, esperó Qui-Gon como invitado de honor el regreso de Hilar. Más de media hora después, Hilar regresó furiosa. Qui-Gon vio que algo había sucedido. Parecía que Kote y la otra persona no eran muy amigables con el Gran Khan. Estos republicanos solo piensan en sí mismos y desestiman por completa la difícil situación del pueblo Kaili. Le dijo Hilar enojado a Kumar. Pero al ver que Qui-Gon seguía allí, se detuvo. Aunque no sabía si Qui-Gon entendía el idioma Kaili, cerró la boca. Después, Hilar le pidió a Qui-Gon que descansara primero, ya que iban a celebrar una asamblea Khan para discutir si escuchar o no a la República y negociar con el pueblo Yamri. En una sala de conferencias, los 8 Khan estaban presentes, anunciando el inicio de la reunión. Gran Khan, creo que aún es posible negociar con el pueblo Yamri. Después de todo, primero podemos recuperar a algunos de nuestros parientes, y la República está claramente aquí para ayudarnos, expresó un Khan. Sí, Gran Khan, la comida escasea ahora. Los guerreros comen hasta saciarse, pero el pueblo no tiene suficiente. Pensó otro Khan refiriéndose a los demás Kaili. Yo también estoy de acuerdo, pero podemos matar a todos los Yamri que vengan a negociar, dejando a su clase dirigente en un vacío de poder, y luego lanzar un ataque rápido, propuso el más astuto de los 8 Khans. Al escuchar la mayoría de las voces que abogaban por negociaciones, Hilar también tenía dolor de cabeza. Si la República no hubiera intervenido, ya habría comenzado a contraatacar. Todo era culpa de la República. De acuerdo, entonces procederemos con las negociaciones, pero al mismo tiempo, que los Khans se preparan para regresar a nuestra patria en cualquier momento, y también para los asesinatos. Aunque no suceda, debe estar listo. Organicémoslo así por ahora, dispuso Hilar. Poco después, Qui-Gon recibió esta noticia, abrió las comunicaciones y envió un mensaje a Obi-Wan, diciéndoles que informaran al pueblo Yamri que las negociaciones se llevarían a cabo 3 días después en la actual línea de alto el fuego entre el pueblo Yamri y el pueblo Kaili. En realidad estuve de acuerdo. Lo adiviné. Al fin y al cabo, beneficia a ambas partes. Así que informamos primero a la gente de Yamri. Luego, ambos enviaron una comunicación al capitán Cassius, quien confirmó la recepción y afirmó que llegaría a tiempo. Mientras tanto, el pueblo Yamri también se comunicaba. El capitán Cassius informó en tiempo real de la invasión al emperador dentro de la dinastía, mencionando también la intervención de la República. No se preocupe, capitán Cassius, ya protesté ante el Senado a través de la Federación de Comercio, pero el Senado planea responsabilizarnos por el tráfico de esclavos. Sin embargo, nuestros representantes se mantendrán firmes, así que siéntase libre de atacar con valentía. Después de todo, fueron los Kaili quienes nos atacaron primero, aunque los obligamos, jajajajaja. Yamrit Conqueror III rió a carcajadas. Entendido, Su Majestad el Conquistador. Lanzaré un ataque durante las negociaciones para pillarlos desprevenidos. El capitán Cassius se sintió audaz y tranquilo al oír esto, sobre todo dada la lentitud del Senado de la República y el hecho de que muchos más senadores habían sido sobornados por ellos. 3 días después, ambas partes, cada una con sus propios motivos ocultos, llegaron al lugar de las negociaciones. Gran maestro, ¿está actuando de manera extraña? Obi-Wan miró a los dos grupos de personas. Espero que pueda continuar con normalidad, pero también debemos prepararnos para el fracaso. Qui-Gon miró a estos individuos. En ese momento, Kote se dirigió a la gente a distribuir comida en las afueras de la ciudad de Kaili. ¿Qué? ¿No dijiste que exigía lo más preciado a cambio? Así es, una piedra que te gusta también es un objeto precioso, una muñeca de paja también lo es.
Todo esto se puede intercambiar por comida, siempre que Kote lo considere valioso. Durante esos 3 días, los enmascarados de Kaili intentaron expulsarlos repetidamente, pero fueron ahuyentados por la propia gente de Kote. Estos tipos solo los matarían de hambre. Kote, Dios, gracias. Aunque nuestros líderes Kaili nos tratan mal, tu luz aún brilla sobre nosotros. Un Kaili mandaloriano se arrodilló junto a Kote. Kote era completamente incapaz de corregir a estas personas. Incluso cuando les dijeron que se pusieran de pie, no se atrevieron a mirarlo directamente, lo cual era sumamente frustrante. El pueblo y los gobernantes son diferentes. El pueblo no debería recibir un trato especial por las políticas del gobernante. Es más, él está librando una guerra contra el pueblo Yamri. Él tiene sus razones, y yo las mías. Kote obtuvo la larga fila de Kaili. Por toda ciudad Kaili, había mandalorianos y Kaili mandalorianos que distribuían comida para Kote. Así, gracias a la difusión de la información por parte de los Kaili mandalorianos, el nombre de Kote se hizo famoso en toda ciudad Kaili. Algunos incluso lo consideraban el dios de la comida, mientras que los otros dos Khans eran considerados dioses de la guerra. Después de que cada persona Kaili recibiera comida, se arrodillaban en dirección a Kote, agradeciéndole por su sustento. Muchos Kaili incluso querían unirse a los subordinados de Kote. Sin que Kote lo supiera, los Kaili mandalorianos ya habían comenzado a reunir a estos individuos para un entrenamiento sencillo, recordando la grandeza de Kote e incluso impartiendo lecciones básicas de idioma mandaloriano. Incluso deificaron el idioma mandaloriano, llamándolo el idioma de los dioses, hablado solo por los sirvientes de Dios. Entonces, cuando Kote caminaba por la calle, a veces notaba que algunas personas Kaili los saludaban en un torpe lenguaje mandaloriano. Inmediatamente hizo que la gente investigara y descubriera que esa gente mandaloriana de Kaili había comenzado a hacer proselitismo en Kaili, distribuyendo comida mientras predicaban. ¿No es esto subvertir el régimen de Kaili? ¿Quién les dijo que hicieran eso? Kote realmente no pretendía que lo difundieran de esta manera. Solo quería que supieran quién proveía la comida, pero no esperaba que se convirtiera en proselitismo. Dios Kote, no tienes por qué preocuparte. Es nuestra costumbre, algo normal en la sociedad, respondió una persona mandaloriana Kaili. Informe a Java regularmente y no haga absolutamente nada fuera de lugar. Kote, viendo que ya no podía detenerlo, solo pudo intentar controlarlo. Obedecemos la voluntad de Dios. Mientras tanto, en el lugar de las negociaciones, las dos partes estaban enfrascadas en una acalorada discusión. Debes devolvernos todo para que las negociaciones puedan continuar, dijo Hilar, golpeando la mesa. Sigue soñando. Si no nos hubieras atacado, esta situación no habría ocurrido. El capitán Cassius, que no tenía intención de negociar, golpeó la mesa con su pata delantera. Muy bien. La guerra continúa. Al romperse la mesa, Hilar hizo sonar el cuerno del pueblo Kaili, anunciando la ruptura de las negociaciones, la continuación de la guerra y el comienzo de los asesinatos. Los guerreros Kaili escondidos en la jungla hacía tiempo que apuntaban a la tienda temporal, y varios rifles blaster comenzaron a disparar mientras Hilar salía. Maldita emboscada de Kaili. Cassius también presionó su botón, indicando a los guerreros del pueblo Yamri que se desplegaran y comenzaran una guerra total. Desde el momento en que se disparó el primer rayo blaster, Qui-Gon y Obi-Wan sacaron sus sables de luz para bloquear los ataques desde todas las direcciones, pero varios de los Yamri que los acompañaban murieron inmediatamente. Comience a bombardear la superficie planetaria. Tras la orden del capitán Cassius, todos los cazas del hangar despegaron del espacio hacia tierra para bombardear, y el ataque del pueblo Yamri fue aún más veloz. Además, contaban con aeródromos en tierra, y despegaron de inmediato hacia las ciudades del pueblo Kaili. Al ver despegar a los droides buitre del pueblo Yamri, los droides buitre modificados del pueblo Kaili también se lanzaron simultáneamente desde arriba del templo, participando en un feroz combate aéreo. En la jungla, los guerreros Yamri también blandieron sus extremidades anteriores, matando a la gente Kaili, que eran bajos de vista. Incluso el fuego de los rifles blaster no podía matar a estos tipos inmediatamente, sin mencionar que la gente Kaili tenía más gente usando arcos y lanzas, a menudo requiriendo 4 o 5 personas Kaili para matar a una persona Yamri. El capitán Cassius fue escoltado de regreso al transbordador por Obi-Wan y su compañero, mientras que Obi-Wan y Qui-Gon se vieron obligados a tomar represalias, ya que esta gente Kaili incluso comenzó a atacarlos.
Al enterarse de que las negociaciones directas entre millones de Kaili y cientos de miles de Yamri habían fracasado y que la guerra continuaba, estos Mandalore la gente de Kaili quería ir a participar en la guerra, Kote ascendió, después de todo, no podía evitar que la gente de Kaili salvara a sus compatriotas. Recuerden todo lo que les enseñaron a sus instructores. Usen una potencia de fuego abrumadora, quemen a los Yamri con fuego, nunca opten por el combate cuerpo a cuerpo y, todos ustedes, regresen sanos y salvos. El capitán Java observó a las decenas de millas de Kaili de élite que había entrenado. Java, emisario divino, obedecemos tu voluntad. El Mandalore el agente de Kaili tomó las armas y el equipo patrocinado por Kote y se dirigió al campo de batalla. Comandante, ¿qué cree que hará la República ahora que estas negociaciones han fracasado? Preguntó el capitán Java. Lo esperaban desde hace mucho tiempo, por eso nos enviaron a los tres aquí solo para callarme, porque este asunto es ingrato para la República. Si alguien gana o pierde, no hay diferencia para la República. Si el pueblo Yamri pierde, paga reparaciones y es castigado por la República. Si el pueblo Kaili pierde, es explotado por el pueblo Yamri y desaparece para siempre, mientras que los senadores son sobornados por el pueblo Yamri y hacen una fortuna. Kote pensó por un momento antes de responder. Entonces, comandante, ¿no es todo lo que ha hecho en vano? Quizás me dejé llevar en su momento y quise involucrarme, pero si me lo vuelvo a encontrar la próxima vez, lo haré. Esta es mi personalidad, inmutable. Si algo sucede ante mis ojos, quiero cambiarlo. Kote pensó en su propio carácter. El comandante siempre ha sido así, igual que la última vez que ayudó al Wookiee. Corrió a Alaris sin siquiera obtener respuestas concretas. ¿Es esto bueno? ¿Sería mejor ser más frío con la gente? Kote estaba confundido. Con respecto a todo lo relacionado con el pueblo Kaili, incluso sintió que no debería haberse involucrado en absoluto. Solo se necesitaban centrados en el desarrollo de Mandalore. ¿Por qué ayudar a una tribu primitiva y atrasada? Su corazón estaba desconcertado, buscando respuestas. Cerró los ojos e ignoró todo, y pronto, en la oscuridad, vio la respuesta que buscaba. Simplemente era un entrometido. Ya lo tenía claro cuando, siendo niño, rescató al primer niño huérfano de guerra. Era alguien que no podía quedarse de brazos cruzados. Durante tantos años, nunca había cambiado. Era él mismo y no cambiaría sus principios de acción debido a su poder. Entonces, no es que se había vuelto más débil, sino que había encontrado su verdadero yo, comprendiendo que solo protegiéndose podría volverse más fuerte. Todos los eventos anteriores fueron influencias del lado oscuro. Porque había estado demasiado inmerso en él. Por fin lo entiendo. Kote se irguió, y el entusiasmo que sintió al ayudar a su primo reapareció en sus ojos. Mientras tanto, en el campo de batalla principal, el pueblo Kaili, entrenado por Mandalore y equipado con armas mandalorianas, entró en la lucha. Similar al sistema militar mandaloriano, tenían 2 legiones de gente Kaili, casi 20.000, todos usando equipo descartado de Mandalore, que se consideraba de primer nivel en esta guerra. Como se enseñó, avancen en formaciones de escuadrón, proporcionen cobertura mutua, hagan que los operadores de armas pesadas barran primero y luego comiencen a usar lanzallamas, desplegó el comandante Kaili de mayor rango. Entendido. Estos Kaili habían recibido casi 2 meses de entrenamiento militar en Mandalore, por lo que estaban bien versados en todo esto, y además, se habían entrenado específicamente para las características de los insectoides. Eso era matar con fuego. Quemarlos sin piedad. Con la incorporación de estos 20.000 guerreros de élite, toda la situación del campo de batalla cambió por completo. Las élites actuaron como una daga afilada que se clavaba en el corazón del enemigo, pero los ataques aéreos fueron implacables, porque los droides buitre previamente capturados por la gente de Kaili habían sido destruidos hace mucho tiempo por la gente de Yamri, y ahora todo el cielo pertenecía a la gente de Yamri. Cohetes. Gritó un líder de escuadrón de élite, ordenando a sus compañeros bombardear. Un vestido guerrero con el atuendo tradicional Kaili sacó un lanzacohetes RPS-6 de su espalda y apuntó manualmente. Zup. Emitiendo humo blanco del cañón, impactó directa y ferozmente a un droide buitre en el cielo. Continúen. Gritó el líder del escuadrón, y el soldado cohete recargó rápidamente y continuó disparando. A la cabeza estaban los operadores de lanzallamas y los artilleros pesados, que avanzaban lentamente. Son esos Kaili de élite. Un grupo de Yamri descubrió la posición del escuadrón y gritó de inmediato.
Pronto, más gente Yamri los rodeó, pero fueron completamente incapaces de acercarse debido a la abrumadora potencia de fuego, y solo pudieron llamar a otro tipo de gente Yamri armada para atacar. Lanzallamas. Fuego. El rifle blaster del líder del escuadrón disparaba continuamente. Y el artillero pesado, que sostenía un cañón rotatorio Z6, inmediatamente comenzó a calentar y disparar hacia adelante, mientras que el operador del lanzallamas usó los lanzallamas en su mano para quemar directamente en cenizas a todos los Yamri que intentaban acercarse. Gente Uk, ahora es nuestro turno de contraatacarlos. Un escuadrón así a menudo requería docenas de personas Yamri para eliminar a un escuadrón de élite Kaili, e incluso había tropas de élite bajo el mando de Hilar, mientras que la gente Yamri apenas podía resistir tales ataques. Después de todo, solo habían enviado cientos de miles de personas, incapaces de enfrentarse a millones del ejército de la gente Kaili, y mucho menos a casi 20.000 personas de élite Kaili bien armadas. Necesitamos apoyo. No podemos contener a esta gente de Kaili. Le suplicó el comandante del pueblo Yamri en tierra a su capitán, Cassius. Al oír el pedido de apoyo desde tierra, Casio no tenía más refuerzos para enviar a la gente de abajo. No, espere, comandante. Todo nuestro personal y apoyo ya han sido desplegados. Buscaré ayuda de otras colonias cercanas para ayudarle. Cassius, al no tener reservas, solo podía buscar ayuda en otro lugar. Cita prisa. Nos están reduciendo el territorio, e incluso hay una fuerza de élite que ataca directamente nuestro corazón, que es la base de nuestras raíces. Gritó el comandante a Cassius. Lo haré, prometió Cassius, y luego comenzó a contactar con otras colonias. Cassius envió señales a otras colonias, y todos afirmaron que ayudarían y enviarían personal, pero el tiempo se agotaba. El pueblo Yamri en tierra solo podía resistir unos meses más como máximo. Y el despliegue del personal desde las colonias tomaría una cantidad considerable de tiempo, por lo que Cassius no tuvo más remedio que comunicarse con su majestad, pidiéndoles que aceleraran su invasión y solicitando más armas y equipo. Su majestad, creo que nuestra invasión es actualmente muy difícil, incluso siendo repelida. Por lo tanto, solicita más armas y equipo, y realiza más intercambios con la Federación de Comercio, como droides buitre u otros tipos de droides, explicó Cassius sobre la situación actual. Su Majestad el Conquistador escuchó a Cassius y reflexionó un momento. Lo que dices tiene mucho sentido. Casualmente, hay un lote de armas y equipo en el planeta natal ahora mismo, que la Federación de Comercio compró hace unos días. Incluye muchos droides buitre. Creo que los necesitarás con urgencia. Su Majestad el Conquistador había anticipado desde hacía tiempo que esta invasión no sería sencilla, ya que los Kaili eran mucho más agresivos que los de otros planetas. Con este equipo de Su Majestad, creo que podremos conquistar rápidamente todo Kalee. Gracias, Su Majestad. Hablemos de ello cuando te hayas hecho carga. Después de finalizar la comunicación, más droides buitre despegaron de colonias cercanas con destino a Kalee para ayudar a las fuerzas terrestres en su avance, y más naves llegaron a la superficie de Kalee. Se envió a más Yamri al ataque. Mientras tanto, el campo de batalla seguía enfurecido con ataques mutuos, pero Obi-Wan y su gran maestro se habían retirado a Ciudad Kaili. Al fin y al cabo, solo estaban allí para mediar y solo podían actuar en defensa propia. La guerra ya no se puede detener. Aunque la República intervenga, será inútil, dijo Qui-Gon mirando el bosque a lo lejos, donde ardía el fuego de artillería. Entonces, ¿solo podemos verlos continuar así? Preguntó Obi-Wan. Así es, ahora solo podemos observar. A la gente ya no le importa lo correcto o lo incorrecto. Solo hay derrota total y victoria absoluta hasta que un bando es completamente aniquilado. El concejal Cote estaba completamente indefenso. Ahora, ninguno de los dos bandos podía detenerse. La guerra debía continuar. Primero necesito informarle esto a la República. Ya no es algo que podamos detener entre nosotros tres, dijo el gran maestro. Qui-Gon les dijo a los dos que se mantuvieran a salvo allí por ahora. Entendido, gran maestro, respondió Obi-Wan. Cuando Qui-Gon fue a informar el asunto, solo quedaron el concejal Cote y Obi-Wan. ¿Qué crees que todavía podemos hacer? Preguntó Obi-Wan. Depende de lo que quieras hacer, respondió el concejal Cote. Sigamos ayudando a la gente de Kaili a distribuir comida. Luchar no es nuestra responsabilidad ahora mismo, pensó Obi-Wan por un momento antes de decidir ayudar a la gente. Una sabia decisión.
Quizás incluso te conviertas en una especie de deidad algún día. El concejal Kote escuchó a Obi-Wan decir esto, y ambos fueron a Ciudad Kaili a distribuir comida a la gente. Mientras tanto, Qui-Gon regresó a la nave para informar el asunto al canciller Valorum. Hace 2 días, Obi-Wan me envió noticias de las negociaciones y la causa del incidente, y ahora están peleando de nuevo. El canciller Valorum no esperaba que las cosas cambiaran tan rápido. Qui-Gon explicó detalladamente lo que había sucedido entre ellos. Entonces, la República no puede intervenir en absoluto ahora mismo. ¿Qué opina el concejal Kote? El canciller Valorum preguntó al concejal Kote sobre su opinión, ya que él fue quien sugirió la mediación y también quien quiso intervenir. El concejal Kote no quiere ocuparse de estos asuntos. Actualmente está involucrado en ayuda humanitaria, respondió Qui-Gon respecto a las acciones del concejal Kote. Entonces, déjenlo así por ahora. Apelaré al Consejo para que sancione las del pueblo Yamri y los castigue, pero esto aún acciones requiere el voto de los miembros del Consejo, así que tendrán que quedarse aquí unos días más. El canciller Valorum también estaba bastante indefenso, ya que el Consejo no era un proyecto unipersonal, sino que requería el voto de los miembros del Consejo de toda la galaxia. Varios meses después. En el campo de batalla, incluso con superioridad aérea, el pueblo Yamri no pudo contener la ofensiva de cientos de millas de Kaili. A medida que una tribu tras otra era liberada, el pueblo liberado se unió de inmediato al gran ejército, y el pueblo Kaili distribuyó todos los suministros capturados y contraatacó al pueblo Yamri. Sin embargo, la guerra estaba llegando a su fin. El ataque de la élite Kaili contra el pueblo Yamri fue completamente devastador. El pueblo Yamri no pudo impedir que la élite Kaili atacara su centro de mando en Kalee. Para defenderlo, se desplegaron 50.000 soldados Yamri, pero bajo el feroz ataque de la élite Kaili, se perdieron casi 10.000 vidas antes de que el centro de mando fuera violado. Pero en el campo de batalla principal, la retirada de 50.000 soldados no fue poca cosa para el pueblo Yamri. Creó una brecha aún mayor que el pueblo Kaili aprovechó, rodeándolos como bolas de masa hervida y devorándolos. De hecho, mi estrategia fue absolutamente correcta. Concentrar todas las fuerzas para el ataque, junto con mi mando, sin duda conducirá a la victoria. Hilar observó al pueblo Yamri retirarse desorganizado hacia la selva. Ahora la situación se había invertido. El pueblo Kaili era el amo de Kalee. Así es, persigámoslos mientras tengamos la victoria. Entonces se verán obligados a abandonar nuestra patria. Los demás canes a su lado también estaban inmersos en la alegría de la victoria. El concejal Kote y los otros dos, que habían permanecido en Kalee durante varios meses, distribuían comida en la ciudad a diario y eran venerados como deidades por el pueblo Kaili. Ignoraron los detalles de la guerra en el frente, porque al principio, el pueblo Yamri ya había declarado su fracaso. Simplemente no podía tomar a Kalee. La guerra ha terminado. El concejal Kote miró al cielo, donde ya no volaban más droides buitre, ya a lo lejos, no se veían más combates feroces. El planeta también le decía que los forasteros habían fracasado. Por fin, esta misión puede terminar. Obi-Wan se sentó a su lado, suspirando. Después de todo, los tres habían llegado a Kalee, pero no habían completado su misión, y el Consejo de la República nunca había sancionado a ninguno de los bandos, ni siquiera había enviado a las fuerzas judiciales para sofocar el conflicto. Pero Kalee por fin puede estar en paz. Qui-Gon miró a los niños felices que corrían por la calle. Hace 2 o 3 meses, estaban desnutridos. Ahora estaban creciendo fuertes. Esto también demuestra que no hicimos nada, Obi-Wan. Estos niños son la esperanza para el futuro de Kalee. Los protegimos. El concejal Kote no sabía por qué Obi-Wan había estado tan deprimido últimamente, incluso peor que él mismo, pero no podía decir mucho. Quizás los jóvenes no podían aceptar ciertas cosas. Aunque su edad física era menor que la de Obi-Wan, era mucho más madura mentalmente, incluso si todavía hacía algunas cosas que exasperaban a la gente. La élite de Kaili que capturó el comando tomó prisionero a todo el pueblo Yamri, obligándolos a ordenar a todos que se rindieran ahora, declarando que la guerra debía terminar. Tras la orden del pueblo Kaili, el comandante de mayor rango en el terreno dio la orden de rendición y luego se desplomó abatido. Al escuchar esta orden, la mayoría de los habitantes de Yamri también respiraron aliviados, ya que nadie sabía quién moriría si la lucha continuaba. Sin embargo, el pueblo Kaili, liderado por Hilar, capturó a todo el pueblo Yamri y lo exterminó sistemáticamente, sin dejar a nadie con vida.
En un instante, 200.000 remanentes de Yamri derrotados fueron masacrados. La élite de Kaili, al enterarse de esta noticia, quedó completamente atónita. Ya se habían preparado para negociar la paz con el pueblo Yamri, incluso invitando al capitán Cassius. ¿Cómo podríamos seguir adelante las conversaciones de paz? Pero llegó el mensaje de Hilar. Traidores, el pueblo Yamri es nuestro enemigo de toda la vida. No solo el pueblo Yamri de Calais, sino también el pueblo Yamri de otros lugares debe ser exterminado. Al ver el mensaje de Hilar, la élite Kaili fue completamente incapaz de aceptarlo. Masacrando prisioneros, e incluso queriendo seguir masacrando civiles Yamri e inocentes en otros planetas, ¿qué diferencia había entre esto y el pueblo Yamri que los invadió? Las fuerzas de Hilar ya se habían apropiado de las naves y el equipo del pueblo Yamri para su propio uso, mientras que el capitán Cassius, a bordo del Indomable, tenía el rostro pálido. Estaba completamente acabado, pero evidentemente no sabía que algo aún mayor se avecinaba. Droides buitre modificados por el pueblo Kaili comenzaron a atacar al Indomable, que estaba atracado en órbita, anunciando la llegada del pueblo Kaili. Hilar condujo a su gente directamente al Indomable, ocupando toda la nave, preparándose para atacar otras colonias Yamri. La cabeza del capitán Casio fue cortada personalmente por Hilar y conservada como trofeo. Las 3 personas que aún estaban en Ciudad Calais escuchando noticias que simplemente no podían creer. ¿Estás diciendo que Hilar masacró a 200.000 prisioneros, luego condujo a su gente a bordo del Indomable y ahora pretende atacar otras colonias Yamri? Cote Dios estaba desconcertado. ¿No habían ganado hacía apenas unos días? ¿Cómo se convirtió en un contrato directo? Sabía que con Hilar no se podía jugar. Informe a la República, esto ya no es algo que podamos controlar, pensó Cote God por un momento. Controlar a ciegas de nuevo solo le traería más problemas, así que decidió dejar morir a quienes buscaban la muerte. Después de todo, cada uno tiene su propio destino. Los repetidos engaños durante las conversaciones de paz demostraron que realmente quería saber cómo se sentía el puño de hierro de la República. De no ser por este incidente, con la mediación de los 3, el pueblo Kaili podría haber recibido una mayor compensación. Pero para quienes carecían de autoconciencia y tenían una confianza ciega, solo había destrucción, e incluso podrían implicar a otros Kaili. En Oke, Su Majestad el Conquistador III intentó comunicarse repetidamente con el capitán Cassius sin éxito, y los intentos de comunicarse con el Comando de Tierra tampoco obtuvieron respuesta. Que alguien vaya de verificar las conversaciones de paz con Calais y me informe en todo momento. Su Majestad Conquistador III estaba algo preocupado, ya que el pueblo Kaili había atacado durante las conversaciones de paz la última vez. Sí, Su Majestad, el ministro de Asuntos Militares aceptó la orden y envió barcos a Calais para investigar. Pero para sorpresa de todos, el pueblo Kaili usó la carta estelar del Indomable para encontrar una colonia Yamri cercana y se dirigieron directamente allí, preparándose para invadir Tobarskell, que era una colonia Yamri. La gente de Tobarskell no tenía idea del peligro que les esperaban en 30 minutos. En ese momento, todavía estaban muy tranquilos. 30 minutos después, el sistema de detección de Towarskey detectó al Indomable saliendo del hiperespacio. Cuando se le preguntó por qué estaba allí, la única respuesta fue disparos despiadados y masacre. En tierra, el ejército del pueblo Kaili ya había llegado. La mayoría de las ciudades de Towarskey habían sido destruidas. Era su momento de venganza, y las armas en sus manos eran la declaración de la muerte. Todos los Ooke son malvados. Son cómplices de la masacre de nuestros compatriotas. No dejéis a nadie con vida. Los niños Ooke también son malvados. Hilar y sus subordinados estaban ahora completamente locos. Cualquier especie que no fuera Kaili sería masacrada por ellos. Nadie se salvó. Todo Tobarskey quedó devastado, pero la noticia del ataque del pueblo Kaili ya había sido transmitida a Su Majestad el Conquistador III en Ooke. El Ministerio de Relaciones Exteriores informará inmediatamente a la República y enviará tropas para la defensa. Sí, Su Majestad, aceptó la orden el ministro de Asuntos Exteriores e inmediatamente comenzó a contactar con representantes en la República. Pero, Su Majestad, ya no tenemos más armas ni equipo. Todo fue confiscado en Calais. Ahora solo nos quedan algunas guarniciones. Dijo el ministro de Asuntos Militares. Entonces, envíanlos a todos. Intercéptenlos y conténganlos hasta que la República envíe tropas. Gritó Su Majestad el Conquistador III al ministro que estaba abajo.
Mientras tanto, Kote Dios ya había informado del asunto. Mañana se celebrará una reunión de emergencia para votar sobre la sanción de ambas razas. No hay manera de solucionar la situación ahora, dijo el canciller Valorum con dolor de cabeza. No entendía qué pensaban los Kaili. Podrían haber recibido una compensación más generosa, pero ahora solo se encontrarían en una posición más pasiva, incluso culpable. Muy bien, canciller, gracias por la molestia. Kote Dios también estaba cansado. No esperaba que su primera misión diplomática resultara así. Más le valía devolverle pronto el escaño de senador a su primo. Esto simplemente no era para él. Dios Kote, tras la marcha de Hilar, controlamos toda la ciudad de Calais. ¿Qué hacemos con los Khans de abajo? Preguntó Kaili, una élite. Después de que Hilar llevara imprudentemente a su gente al espacio, solo quedaron 3 Khans. Pero ante la amenaza de los 10.000 Kaili de élite restantes y del pueblo Kaili, decidieron someterse. Continúa como siempre. Cuando Hilar sea traído de vuelta por el ejército de la República, que el pueblo Kaili decida, dijo Kotegot, preocupado también. Después de todo, era un forastero, y ahora el pueblo Kaili que había entrenado había ocupado Ciudad Calais. Incluso en el panteón Kaili, su estatua ocupaba el centro. A estas alturas, llamarlo Kaili honorario no era descabellado. Incluso se había convertido vagamente en el rey del pueblo Kaili. Como desees, Dios Kote, Kaili, el elitista, regresó al templo. Ahora Calais se había convertido en un sistema de derecho divino, lo que significaba que los seguidores más inteligentes, capaces y devotos del Dios Kote entre quienes creían en él serían elegidos Gran Khan de Calais. Otra identidad. Ahora todo Calais se inclina ante ti como rey. Es una jugada inteligente, dijo Obi-Wan, mirando a Kote Dios a su lado. Juro que no lo hice a propósito, ¿me crees? Kote Dios realmente solo quería ayudar al pueblo Kaili a obtener justicia esta vez, y quizás ganarse algún favor en el camino, pero no esperaba que la situación en Calais fuera tan abstracta. Si todo esto fue planeado por ti paso a paso, entonces es realmente un plan maestro, dijo Obi-Wan con una sonrisa. Mientras tanto, las fuerzas de Hilar, que seguían saqueando y masacrando en Towarskell, no sabían nada. El juicio estaba a punto de caer, y no había lugar para ellas en Calais. En el Senado de la República, acepto la decisión de ambas competencias. El gobernador Gunray fue el primero en ponerse de pie y presentar su solicitud. Al escuchar sus palabras, un grupo de senadores, encabezado por Gunray, también se puso de pie en señal de acuerdo. El número de defensores de la paz era mucho menor que el de la facción de Gunray. Sumado a algunos que creían que ambos bandos eran culpables y debían ser castigados, la moción para sancionar a Calais fue finalmente aprobada con 723 votos. Se envió un grupo de trabajo Jedi y fuerzas paramilitares para implementar esta decisión. Justo después de que el Senado completara su votación, la flota de la República comenzó a reunirse y dirigirse a Calais, acompañada por 50 caballeros Jedi y maestros Jedi seleccionados. 10 cruceros clase Ameread, 10 cruceros clase Consular y un crucero pesado Dreadnought representaron a la República mientras ingresaban al hiperespacio para detener esta guerra ahora sin sentido. En ese momento, el pueblo Kaili liderado por Hilar había terminado de saquear las colonias y regresó al Indomable, preparándose para dirigirse a la siguiente colonia, pero se encontraron de frente con la flota del pueblo Yanri. Así, se vieron obligados a bibliotecar una intensa batalla espacial, pero las naves del pueblo Yanri no pudieron destruir al Indomable. Su potencia de fuego era completamente insuficiente contra este coloso. Mientras tanto, los droides buitre, confiando en su alta velocidad, desgastaron las naves del pueblo Yanri. Ataquen. Maten a todos los Uk. Hilar había caído en una especie de locura, completamente diferente a la de su yo futuro. En Calais se erigieron estatuas de Hilar y Kumar, pero aún no sabían que los ataques posteriores de Hilar pronto conducirían a sanciones de la República. La flota de la República y el grupo de trabajo Jedi han partido. Esta guerra pronto terminará, transmitió Obi-Wan el mensaje de la República a los demás. Que termine rápido. Hemos estado aquí demasiado tiempo y se ha desviado por completo de mi intención original. Kote Dios había querido irse durante mucho tiempo, ya que los eventos se habían desarrollado de manera completamente diferente a lo que había imaginado. El Gran Khan, seleccionado entre la élite del pueblo Kaili, Aurelio Sims, se había convertido en Kote God en un dios que caminaba entre los hombres, venerado por toda la ciudad de Calais.
Cada mes, los 10.000 más fuertes fueron elegidos para entrenar en Badir, convirtiéndose en sirvientes del ejército de Dios, y se enorgullecían de ello. Dios Kote, el pueblo Kaili es tu siervo. Siempre que lo necesites, apareceremos. Dijo Aurelio, arrodillándose ante el dios Kote. Kote God había aceptado su rol como Kote God en Kalee y había firmado un acuerdo con Kalee para la entrega mensual de alimentos y el traslado de la gente de Kaili a Badir para su entrenamiento. Después de un año, serían enviados de regreso a Kalee y estarían disponibles para el despliegue de Kote God en cualquier momento. Kote Dios avanzando, dejándolo atender sus propios asuntos, ya que todavía había mucho por hacer. Después de un día, la flota de la República llegó sobre Kalee, mientras que el Indomable, emitiendo humo negro, apenas flotaba en el aire. Varias lanzaderas escoltaron a Hilar y su ejército hasta la superficie de Kalee. Los ojos de Hilar, llenos de una ira desbordante, miraban fijamente a los escoltas de la República y los maestros Jedi. Al ver a Kote Dios, rugió. Eres tú. Lo destruiste todo. Trajiste la República. Kote Dios miró al enfurecido Hilar sin decir palabra. Solo había hecho lo que creía correcto. Todo lo que siguió fue obra suya. Antes, la flota de la República había llegado al sistema UK, vio a los dos bandos en un punto muerto y se comunicó de inmediato, ordenando a todos que cesaran el fuego. Al ver finalmente llegar la flota de la República, el pueblo Yamri respiró aliviado, pues al fin sobrevivió. Pero Hilar, tras una breve pausa, continuó su ataque, incluyendo incluso las naves de la República en su asalto. No, Hilar. Este es el ejército de la República, no puedes enfrentarte a ellos. Kumar inmediatamente le ordenó a Hilar que se detuviera, impidiéndole atacar. No, estos son ejércitos que quieren ayudar al pueblo Yamri. Lo haré. Destrúyanlos. Incluso a través de su máscara, las lágrimas de Hilar se podían ver en sus ojos. En ese momento, aún sabiendo que no podía atacar, continuó ordenando el asalto. Este fue su último acto de desafío. Al ver la obstinación del pueblo Kaili, la flota de la República inició de inmediato su ataque. Bajo el ataque de docenas de naves de la República, sus escudos se destruyeron rápidamente y el casco sufrió daños considerables en muchas zonas. Todo quedó prácticamente destruido, salvo los motores. El grupo de trabajo Jedi de la República también abordó la nave. Tras el desembarco de 50 Jedi, la gente de Kaili llenó todo el hangar, rodeando las lanzaderas. Depongan las armas y ríndanse inmediatamente. Gran Maestro Dooku, liderando al grupo, declaró al pueblo Kaili de abajo. Sin embargo, Hilar había ordenado al pueblo Kaili atacar a todos los que estaban dentro y nunca rendirse. Al observar a los 50 maestros Jedi, la gente de Kaili dudó si atacar o no, pero el semidios había dado la orden. Nunca te rindas. Un Kaili disparó una flecha con su arco al gran maestro. Dooku. Dooku controló el ataque aéreo. Al ver esto, no tuvo más remedio que atacar. Desenvainando sus sables de luz, 50 Jedi rompieron el cerco y mataron a la mayoría de los Kaili. Hilar, como líder, presenció la escena y cargó con su lanza. Invasores. Hilar levantó su lanza y cargó contra Dooku, con la intención de matarlo. Con una mano, usamos su sable de luz para bloquear otros ataques, mientras que con la otra, usamos la fuerza para estrangular a Hilar. Al ver tal escena, Kumar, que todavía estaba luchando, gritó. Nos rendimos. Perdimos. Al escuchar al otro semidios decir eso, y al otro semidios ser controlado y suspendido, asfixiándose, la gente Kaili inmediatamente dejó sus armas y dejó de resistirse. Dooku miró a sus camaradas caídos y quiso estrangular a Hilar, pero como Jedi, se contuvo y lo arrojó a un lado. Kumar se arrodilló sobre Hilar, llorando amargamente. Así se creó la escena anterior. Todo el odio había forjado al Hilar actual. Un Hilar patológico, un Hilar loco, un Hilar desconocido para el mundo. Qui-Gon miró al gran maestro Dooku, dio un paso adelante para saludarlo, pero Dooku simplemente asintió, ya que estaba sumido en sus pensamientos. Así que, al final, la República se apoderó de Kalee y también fue a Wuk, imponiendo sanciones y exigiendo reparaciones de ambos planetas. Entonces, ¿qué ganaron ambos bandos de la guerra Wuk? Nada en absoluto. Al final, solo la República se beneficiará. En Kalee, tras la guerra, la economía volvió a sufrir una grave recesión. Hilar viajó a la galaxia en busca de una solución para la expiación.
La reputación del pueblo Yamri en la galaxia empeoró, y también se enfrentaron a sanciones económicas y tuvieron que pagar indemnizaciones a la República Yakalee. Tras despedirse de los demás maestros Jedi, Kote-God regresó a Badir, trayendo consigo a Neal. Kote-God había descubierto que Neal, al igual que Palpatine, podía ocultar la fuerza de su cuerpo. Si no hubiera sido por un momento en que Kote-God usó la fuerza y Neal lo imitó, haciendo que los objetos se movieran, Kote-God no habría descubierto su talento. Esto también explicaba por qué ambos podían comunicarse en ese momento. Ven a conocer a tu nuevo compañero, Kote Dios presentó a Neal, de 10 años, a Zeta, que estaba creciendo rápidamente, y a Anakin, que ya tenía 3 años. Los tres se presentaron, y Kote God también comenzó a comprobar si los otros dos habían entrenado bien durante su ausencia. Aunque siempre decían que habían entrenado en cada comunicación, aún tenía que verlo con sus propios ojos. Al observar a los dos entrenar y usar la fuerza, Kote God afirmó: no aflojen, sigan con el buen trabajo. Está bien, antes de irme, necesito enseñarte más formas de usar la fuerza. Hermano Kote Dios, ¿te vas otra vez? Anakin no entendía por qué Kote Dios se iba otra vez. Porque el poder en el cuerpo de hermano es demasiado fuerte y necesita ser liberado, para no lastimar a todos, dijo Kote Dios con seriedad, acariciando la cabeza de Anakin. Entonces supervisaré el entrenamiento de los demás. Anakin saludó a Kote Dios a la manera de los mandalorianos. ¡Qué pequeño bribón! Después de ayudar a Neal a ingresar al mundo de la fuerza y completar los arreglos futuros, 5 meses después, Kote God fue solo a un planeta deshabitado en el sistema Zambar y comenzó a entrenar su fuerza psiónica. En una pequeña luna dentro del sistema Zambar, Kai solo tenía algunas raciones, un comunicador y la empuñadura de un sable oscuro colgando de su cintura, pero aparecieron extrañas pulseras en ambas muñecas. Se trataba de espadas de energía, replicadas por el ayudante basadas en emisores montados en la muñeca de la raza divina, que solo podían activarse mediante la fuerza y servían simplemente como elementos decorativos en la vida diaria. Esta luna albergaba diversas criaturas altamente peligrosas para los humanos. Para crear una nueva colonia humana y moderar su propia fuerza, Cray decidió eliminar a todos los animales extremadamente agresivos del planeta. Mientras conducía su moto deslizadora por el bosque, según informes anteriores, allí vivían criaturas caníbales de 3 metros de altura. Cray decidió encargarse de ellas primero. Cray hizo ruido a propósito, con la esperanza de atraer a estas criaturas. Pronto, un gigantesco dragón Kai de 4 metros de altura rugió desde el bosque. Sus 6 patas se lanzaron hacia la ubicación de Cray a una velocidad increíble. Su simple rugido podría asustar a algunos animales y hacerlos tumbarse en el suelo o terminar estar muertos. Cray sonriendo al ver al enorme dragón Cray. Si no fuera una criatura tan grande, no sobreviviría mucho tiempo contra él. Decidió probar estas espadas de energía. Cray movió sus manos, revelando hojas de energía azul en sus brazos, y cargó hacia el monstruo gigante que tenía frente a él. El dragón Kai emitió un sonido aterrador, con sus 3 ojos compuestos carmesí fijos en el diminuto insecto que tenía delante. Levantó sus enormes patas delanteras y las atacó con fuerza. La colosal extremidad anterior se estrelló contra el suelo, creando un profundo cráter que esparció fragmentos de tierra y madera. Pero Cray ya no estaba allí. Saltó sobre su extremidad anterior de un salto en solitario, observando al monstruo. Demasiado lento. Ahora me toca a mí. Cray clavó la espada de energía directamente en la extremidad anterior sobre la que se apoyaba. La hoja de energía atravesó directamente el duro exoesqueleto del dragón Kai y se adentró en su carne, lo que provocó que el dragón Kai rugiera ensordecedoramente de dolor, decidido a matar a este individuo que amenazaba su dominio. El dragón Kai se irguió por completo y atacó a Cray con sus extremidades delanteras y medias, pero Cray detuvo todos los ataques con una velocidad increíble. En un instante de oportunidad, le cortó por completa la extremidad media. Sí. Los movimientos del dragón Kai se volvieron aún más lentos debido a la lesión. Hizo sus últimos esfuerzos. Esto es lo que estaba esperando. Cray encontró una abertura enorme y saltó. Las patas delanteras del dragón Kai se alzaron, dejando un enorme espacio. Una luz azul brilló cuando el dragón Kai y Cray se cruzaron. Cray aterrizó suavemente en el suelo, de espaldas al dragón Cray, y las cuchillas de luz en sus muñecas se extinguieron. El enorme cuerpo del dragón Kai se tensó por un instante.
Entonces, una línea ardiente apareció en su cabeza, extendiéndose por todo su cuerpo. Al instante, su colosal figura se partió en dos, cayendo al suelo en dos partes iguales. Entonces, las manos de Cray acumularon una inmensa energía que estalló hacia afuera. En un instante, tanto el dragón Cray como la mitad del bosque fueron aniquilados por esta onda expansiva de la fuerza. Aún no es suficiente. Cray sintió el poder en su cuerpo. Este no era su límite. Necesitaba monstruos más fuertes que lo combatieran y le permitieran liberar todo su potencial. Cray pasó mucho tiempo en esta luna. Durante este periodo, no ocurrió nada importante en la galaxia. Cada 3 meses, alguien lo reconoció para que regresara de Vadir y pudiera comprender la galaxia. Los mandalorianos también iniciaron una especie de expansión. En varios planetas del borde exterior, comenzó a buscar niños no deseados o personas que buscaban un nuevo camino en la vida para unirse a los clanes mandalorianos. Dentro de los clanes mandalorianos, tu raza no determinaba si eras mandaloriano, ya que los mandalorianos no se limitaban solo a los humanos. En el 34B, Cray regresó a ese asteroide. Ya había eliminado al 80% de los animales del planeta que representaban una amenaza significativa para Mandalore, y solo quedaba uno en el desierto. Para entonces, su comprensión de la fuerza y la psiónica estaba casi completa. Había controlado completamente su energía, sin desbordarse, rozando la perfección. Este era ahora el desafío final. En el inmenso desierto dorado, la abrasadora temperatura distorsionaba el aire. Cray se encontró en el desierto, encapuchado, y la superficie de la arena tembló con su llegada. Era la fuerza. Estaba interfiriéndose con todo el desierto. Un dragón Krayt adulto surgió del mar de arena. Su tamaño, casi montañoso, revelaba quién era el rey de este mar de arena, y su gruesa piel era suficiente para resistir el fuego de los blasters. Dejó escapar un rugido ensordecedor. ¿Por qué todos empiezan con este movimiento? Cray se preguntó por qué todas las bestias rugían primero. ¿Era un calentamiento? Los ojos del dragón Krayt, llenos de curiosidad y malicia, miraban fijamente a Cray. Este se sumergió en el mar de arena. Cargó con una velocidad completamente impropia de su enorme cuerpo. Sus enormes garras azotaron con fuerza destructiva. Cray no esquivó. Escudos de la fuerza transparentes aparecieron a su alrededor. Auge. Las garras y los escudos chocaron violentamente, creando un sonido ensordecedor. El impacto se expandió en una onda circular, levantando olas de arena como un tsunami. Aunque los tobillos de Cray estaban sumergidos en la arena, su figura se mantuvo firme y los escudos ondularon pero no mostraron ningún daño. El dragón Krayt, furioso, rugió hacia el cielo y atacó de nuevo, emergiendo repentinamente de debajo de Cray, intentando devorarlo y sus escudos. La mucosidad ácida del aire corroía constantemente el escudo, pero Cray permaneció imperturbable. Utilizó su lengua para saltar, frustrando una vez más el plan del dragón Krayt. Si eso es todo lo que tienes, voy a atacar ahora mismo. Cray aisladamente y su figura desapareció al instante, reapareciendo en el cuello del dragón Krayt. La energía en sus manos estaba a punto de estallar. La expulsó con fiereza, y una energía destructiva aniquiló la carne del dragón Krayt. El enorme cuerpo se retorció violentamente, intentando escapar del dolor. La tormenta de fuerza quemó el cuerpo del dragón Krayt, quien volvió a arremeter hacia adelante imprudentemente. ¡Alto! Al pronunciar estas palabras, el dragón Krayt, que había saltado para engullirlo, se congeló al instante. Cray controló el cuerpo colosal del dragón Krayt con la fuerza. Cuando el dragón Krayt dejó de moverse y abrió la boca de par en par, Cray ya no se escondió. Una luz púrpura brilló de nuevo en sus ojos, y la fuerza a su alrededor se disparó al instante hasta su límite, como un sol púrpura. Movilizando toda la energía de su cuerpo, transformándola en su forma más pura y destructiva, una onda de choque de la fuerza surgió de Cray, aparentemente desgarrando el espacio circundante, y se precipitó hacia la boca del dragón Krayt. La onda expansiva atravesó el cuerpo del dragón Krayt sin ningún obstáculo y se disolvió inmediatamente en cenizas. La arena que rodeaba a Krayt se transformó en cristales y se desvaneció al instante. Este sonido atrae a más dragones Krayt. Posteriormente, cada dragón fue eliminado por una sola onda expansiva. Por fin, está hecho. Cray había completado su entrenamiento. Ahora era completamente diferente del Cray de hacía varios años.
Durante estos años, aprendió continuamente nuevas habilidades, las dominó y finalmente logró el control total de su poder.